¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando acerca de contronyms, ¿ok? Contronyms. Ahora, ¿qué son los contronyms? ¿Okay? Bueno, los contronyms son autoantónimos, ¿ok? Son autoantónimos. O sea, quiere decir que significan lo opuesto de sí misma, ¿ok? Significan lo opuesto de sí misma, pero según el contexto en que se esté hablando, ¿ok? Esos son los contronyms, ¿ok? Autoantónimos. Ahora bien, yo les he traído aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, valga la redundancia, de lo que son los contronyms. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra dust, ¿ok? Dust. Dust en español, bueno, pues, dust quiere decir polvo, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, dependiendo del contexto, pues tiene dos significados. Por ejemplo, el primer significado es to remove the dust, ¿ok? To remove the dust, o sea, lo que nosotros llamamos en español sacudir, quitar el polvo, ¿no? ¿Verdad? Eso es to remove the dust, ¿ok? Remove the dust. Entonces, por ejemplo, en esta oración, I need to dust the shelves, ¿ok? I need to dust the shelves, o sea, necesito sacudir, como se dice en español, ¿no? O sea, necesito sacudir, quitar el polvo a los shelves, o sea, a los estantes, ¿ok? Ese significado ahí significa to remove, limpiar, quitar el polvo, ¿ok? Pero en este otro contexto, por ejemplo, significa to apply a fine powder, ¿ok? To apply a fine powder, ¿ok? O sea, aplicar un polvo fino, por ejemplo, en lo que es los bakery, ¿no? La bakery, en dulcería, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos the chef dusted, ¿ok? The chef dusted, aquí es un verbo regular porque termina en ed, ¿verdad? Aquí esta palabra está utilizada como verbo, ¿no? ¿Verdad? The chef dusted the cake, ¿ok? The chef dusted the cake with powdered sugar, ¿ok? O sea, el chef, ¿no? ¿Verdad? El chef polvoreó, dusted, ¿ok? Polvoreó el cake, ¿no? ¿Verdad? Con azúcar en polvo, ¿ok? Powdered sugar, ¿ok? Powdered sugar, azúcar en polvo. O sea, aquí en el primero es to remove the dust, ¿ok? Limpiar, sacudir, y aquí aplicar, ¿no? ¿Verdad? Azúcar en polvo, ¿no? ¿Verdad? Al cake, ¿ok? Quiere decir que tiene dos significados de acuerdo al contexto, ¿ok? Esos son contronyms, ¿ok? Significan lo opuesto de sí misma según el contexto. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos la palabra left, ¿ok? Left puede significar departed, ¿ok? Departed. Ahora, departed, ¿qué significa? Bueno, pues departed que significa salir, ¿no? Era irse, ¿ok? De un lugar, por ejemplo, ¿no? Departed. Por ejemplo, en este contexto, she left the meeting early, ¿ok? She left the meeting early. Aquí left, ¿no? ¿Verdad? Es el mismo, o sea, aquí está es el pasado del verbo leave, ¿ok? She left the meeting early, o sea, ella se fue, salió del meeting, de la reunión temprano, ¿ok? She left, ahí significa salir, irse. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en este otro contexto significa remaining, ¿ok? Remaining quiere decir que queda, algo que queda de algo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando decimos there was only a piece of cake left, okay? There was only a piece of cake left after the party. O sea, solamente quedó, ¿no? ¿Verdad? Un pedazo de cake. Quedó un pedazo de cake después de la fiesta, ¿no? ¿Verdad? O sea, después de la fiesta lo que quedó, left, ¿no? ¿Verdad? Fue un pedazo de cake, a piece of cake. O sea, ahí significa remaining, ¿ok? Que es completamente opuesto aquí, ¿no? ¿Verdad? Según el contexto. Tenemos la palabra weather, ¿ok? Weather. Weather nosotros la conocemos, por ejemplo, del clima, ¿no? ¿Verdad? Del tiempo, weather. Ahora bien, aquí weather también tiene dos significados de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues ahí, weather, aquí significa resist, ¿ok? Resist. Aquí, weather significa aquí resist or endure, ¿ok? Endure. Aquí, bueno, el significado es resistir, ¿no? ¿Verdad? Resistir. Por ejemplo, cuando decimos the boat weathered the storm, ¿ok? The boat weathered, ¿no? ¿Verdad? Aquí está utilizado como un verbo regular, ¿no? ¿Verdad? The boat weathered the storm, o sea,
el barco, the boat, weathered, resistió, ¿no verdad? Resistió, aguantó, ¿no verdad? La tormenta, resistió la tormenta, ¿ok? Resist, endure, ¿ok? Ahora bien, aquí, por ejemplo, aparte de este significado, según el contexto, ¿verdad? Puede significar también to erode, ¿ok? Erode over time, ¿ok? Erode, erode. ¿Y qué quiere decir erode? Bueno, erode ahí significa erosionar, gastarse, ¿no verdad? ¿Ok? To erode over time, o sea, gastarse a través del tiempo. Por ejemplo, cuando decimos the paint on the house, la pintura en la, de la casa, ¿no verdad? The paint on the house, weathered, aquí también está utilizado como un verbo regular porque termina en ed. The paint on the house weathered after years in the sun. O sea, la pintura de la casa weathered, ¿no verdad? Se erosionó, ¿no verdad? Se erosionó, ¿cómo decirlo en español? Se erosionó, se terminó, ¿no verdad? Se puso, se gastó, ¿ok? Esa es la palabra. The paint on the house weathered after years in the sun. O sea, la pintura de la casa se gastó, se erosionó después de años bajo el sol, ¿no verdad? Ese es el significado. ¿Ok? Resist and erode over time. ¿Ok? Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra overlook. ¿Ok? Overlook. ¿Ok? Overlook tiene dos significados de acuerdo al contexto, ¿no verdad? Por ejemplo, un primer significado puede ser to supervise. ¿Ok? Supervise. O sea, supervisar, ¿no verdad? Por ejemplo, the manager will overlook the entire project. The manager will overlook the entire project. O sea, el manager, ¿no verdad? El administrador supervisará, ¿no verdad? Supervisará el proyecto completo. The entire project, ¿ok? O sea, el manager will overlook, ¿no verdad? El manager supervisará, ¿no verdad? El proyecto completo, ¿no verdad? Ahí es un significado. Pero aquí, por ejemplo, puede tener el significado de to fail to notice, ¿ok? To fail to notice. Ok, to fail to notice quiere decir no darse cuenta de algo, ¿verdad? Uno está chequeando algo, está inspeccionando algo, está revisando algo, ¿no verdad? Y no se da cuenta y deja pasar algo, ¿ok? To fail to notice, ¿ok? Por ejemplo, I overlooked that detail in the contract. I overlooked, o sea, no me di cuenta de ese detalle en el contrato, ¿no verdad? Estaba leyendo el contrato y no se dio cuenta, ¿no verdad? Overlook. ¿Ok? Bueno, pues ahí significa esto, ¿ok? Supervisar y no darse cuenta, de acuerdo al contexto. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra sanction, ¿ok? Sanction, en determinado contexto como este, puede significar to approve or permit, ¿ok? Aprobar o dar permiso para algo, ¿no verdad? Por ejemplo, the city sanctioned, ¿ok? The city sanctioned the construction of a new park. O sea, aquí significa, por ejemplo, que la ciudad sanction aprobó, ¿no verdad? Permitió la construcción de un nuevo parque. Ahí, con ese significado, en ese contexto. Ahora, aquí puede significar, por ejemplo, en este contexto, to penalize, ¿ok? To penalize. Por ejemplo, the committee sanctioned the company for violating the rules, ¿ok? The committee sanctioned the company for violating the rules. O sea, el comité sancionó, ¿no verdad? Tomó medidas, ¿no verdad? Sancionó o penalizó es la palabra, ¿no? Penalizó a la compañía por violar las reglas, ¿ok? Por violar las reglas, ¿ok? Es decir, que aquí significa aprobar o permitir y aquí penalizar, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos la palabra clip, ¿ok? Clip. Puede significar en este contexto, por ejemplo, puede significar to attach, ¿ok? To attach quiere decir unir, ¿verdad? Unir algo a algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos he clipped, ¿ok? He clipped the papers together with a paper clip, ¿ok? He clipped the papers together with a paper clip, o sea, él unió, ¿ok? Él unió los papeles, ¿no verdad? Todos los papeles
with a paper clip, ¿ok? Paper clip es un sujetapapel, ¿no? ¿Verdad? Es lo que nosotros llamamos una presilla para unir los papeles, ¿ok? ¿Ok? Entonces aquí significa to attach, unir, ¿no? ¿Verdad? Unir todos los papeles con un paper clip, ¿ok? Y en este contexto significa, por ejemplo, to cut off, ¿ok? O sea, cortar algo, cut off. Por ejemplo, cuando digo, she clipped the extra branches from the bush, ¿ok? She clipped, o sea, ella cortó, ¿no? ¿Verdad? The extra branches, o sea, cortó las ramas del arbusto, ¿no? ¿Verdad? Del arbusto, bush, matorral, ¿ok? She clipped the extra branches from the bush, o sea, ella cortó, ¿no? ¿Verdad? Las ramas que quedaban del árbol, ¿no? ¿Verdad? Del arbusto, ¿ok? Quiere decir que aquí significa unir y aquí cortar, ¿ok? Bueno, pues todas estas palabras, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto que enriquecen el idioma inglés, ¿no? ¿Verdad? Y aparte de eso, son interesantes de enseñar porque dependen todas de qué, del contexto, ¿ok? Estos son los contronyms, ¿ok? Palabras que significan lo opuesto de sí mismas según el contexto, ¿ok? Eso ha sido todo por hoy. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.